Hola, este es otro Boceteando Historias. Hoy vamos a hacer una cocina con un punto de fuga que está aquí, ¿no? Empezamos a trazar las líneas. Aquí empezamos a trazar las otras líneas. Aquí también. Aquí están las líneas que tienen que ver con los azulejos. Todas parten del mismo punto de fuga. Después aquí hacemos una línea así. Hacemos las líneas que van cortando, paralelas. Recuerden que yo siempre uso carbonilla para que se note. Ustedes esto lo pueden hacer con un lápiz H, F. Una vez que hice las líneas paralelas, hago la de acá abajo. Y empiezo a cortar todas las líneas paralelas para ir haciendo los distintos muebles que están en la cocina. La cocina, la cajonera, las puertas de la alacena, que las hago abiertas. La cortinita donde guardan los aceites, las botellas. Aquí hago todas las líneas que va con la cocina. Todo parte del mismo punto de fuga para hacerlo en perspectiva. La manija del horno. Las perillas van sobre la línea y también quedan en perspectiva. La parte de la cocina. Aquí le dibujo las hornallas. Y aquí dibujo el libro. ¿Qué significa este libro? ¿Por qué queremos dibujar este libro? Recuerden que siempre todo lo que se bocetea, detrás cuenta una historia de suspenso. Aquí estará el libro y acá está la batidora que yo hago aquí. Aquí están los azulejos. No los hago todos los azulejos, tomo algunos, porque si no me toma como que es demasiado. Primero que tardo mucho y no quiero hacer un video tan largo, porque por eso se llama boceteando, algo básico, donde manifiesto una idea, ¿no? Y también estoy aprendiendo a hacer con puntos de fuga, en perspectiva. Aquí, perspectiva, aprender de este, voy a hacer la puerta y la ventana, que bien puedo tomar acá un punto de fuga y salir, para cortar con el ambiente y que no me quede así, todo así como la mesa, porque es un ambiente amplio y me interesa también que se vea así, para que se entienda qué fue lo que pasó. Necesito dibujarlo de esta manera, para que cuando cuente la historia, el ambiente pueda ser visto todo en su plenitud. Aquí, partiendo del mismo punto donde hice toda la cocina, hago la mesa.
una mesa de trabajo. Lo corto con 2 niñas. Le hago las patas. De la mesa. Las hago bien amplias, ya que es una mesa de madera grande. Y aquí hago el palo de amasar, una olla, un paquete de harina, que me da cuenta. Aquí tengo en primer plano veo la cocina. Pero bueno, sería bueno empezar a contar la historia. El 15 de noviembre de 1992, el odontólogo Ricardo Barreda mató a esas 4 mujeres de su familia con una escopeta en su vivienda de La Plata. Luego del asesinato, intentó simular que el crimen había sido un robo y negó las acusaciones del crimen cuádruple. Finalmente, el asesino confesó. En la mañana del crimen, Barreda le dijo a su esposa: «Voy a limpiar las telarañas del techo», según el testimonio del asesino. Ella respondió, según lo que él decía: «Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan. Es para lo que más servís». Fue entonces cuando se dirigió a buscar un casco para evitar accidentes y encontró una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16 que su suegra le había traído como regalo de Europa. Barreda tomó el arma y fue a la cocina. ¿Qué es esta? Que yo estoy sombreando. Fue a la cocina donde estaban su esposa y su hija Adriana. Les disparó. Luego apuntó hacia su suegra, que bajaba la escalera de la casa, y le disparó. Finalmente apareció su hija Cecilia, quien ante lo sucedido le dijo: «¿Qué hiciste, hijo de puta?», según él. Fue entonces cuando el odontólogo también le disparó. El asesino intentó hacer pasar el crimen como un asalto y se dirigió en su Falcon a un riacho en Punta Lara, donde se deshizo del arma y los cartuchos. Luego recorrió el zoológico de La Plata y visitó la tumba de sus padres. Finalmente se encontró con su amante, Hilda, en un hotel alojamiento. Por la noche, Barreda regresó a su casa, desordenó los muebles y llamó a la policía. «Volví a mi casa de pescar y me encontré con 4 bultos. Acá hubo un asalto», les dijo a los agentes. Esto generó sospechas sobre el uso de la palabra bultos y además llamó la atención que toda la casa estuviera revuelta excepto su cuarto, que estaba con olor a cera recién encerado, inmaculado y muy ordenado. Al ver esto, el subcomisario desconfió de su historia. Finalmente el asesino confesó su crimen. Fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y homicidio simple. Barreda pasó 16 años en prisión hasta que en mayo de 2008 le brindaron arresto domiciliario. Y se fue a vivir a un departamento que estaba en el barrio de Belgrano,
propiedad de su novia, Berta André, a quien conoció mientras estaba en la cárcel. En marzo del 2011 se le concedió la libertad condicional al odontólogo y vivió sus últimos años en un geriátrico en José C. Paz, sin ninguna visita. Murió el 25 de mayo de 2020, solo. Esta creencia de haber sido llamado Conchita por su esposa antes de matarla y de trasladar este relato hacia las otras mujeres para victimizarse y decir que él había sido instigado a cometer los crímenes, por sufrir maltrato doméstico, fue algo que con el tiempo se fue disolviendo. En primer lugar, en la cocina, que es esta, donde se comete el crimen, se encontró un libro de cocina abierto con una receta de cocina, junto a varios elementos que daban cuenta de que su hijo y su esposa, las dos primeras asesinadas, estaban haciendo un bizcochuelo, lo cual demuestra que estas mujeres desempeñaban tareas del hogar en el momento del crimen y de que no había ninguna discusión y que no era él el que realizaba tareas domésticas como aludió en el momento. Otro dato que se conoció luego fue el maltrato hacia su novia Berta. Una serie de informes psicológicos y socioambientales revelaron que la convivencia pone en riesgo a la mujer. Exactamente dijeron: situación de peligro inminente. Barreda no fue víctima de ningún maltrato de parte de las mujeres de su familia. Era un misógino que impartía violencia cotidiana y que decidió matarlas para irse con su amante. Lo de Conchito o Conchita fue un invento de él para justificarse. Por eso hasta hay un libro reciente que se llama Conchita Barreda, en donde el escritor dice, cuando le preguntan por qué ese nombre, porque Conchita es Barreda, aludiendo a la identidad del nombre femenino para llamarse a sí mismo, que utilizó luego del acto del trágico crimen. Aquí la cocina, en donde Barreda decidió comenzar su matanza, sin ninguna razón, sin ninguna justificación. Espero les guste. Recuerden, boceteando historias, siempre una historia de misterio. Bye. Hasta la próxima.